Bien, este video es grabado el día 12 de octubre, que es inhábil, de acuerdo al calendario escolar de la UAN, pero vamos aún así a grabar la sesión para compartirla posteriormente de manera asíncrona. Les decía que todos van a tener la asistencia, entonces aún así voy a decir las cosas para quien vea posteriormente el video, decirles lo que tienen, ¿sí? Y va a ser la última ocasión que lo hago, porque ya en adelante ya es responsabilidad de cada quien, ¿sí? Arana Reyes Daniel Francisco, le pongo la asistencia, esta es su octava asistencia, nada más tiene una tarea, una rayita de las tareas y el diagnóstico. Ábalos Flores Ana Karina, esta es su quinta asistencia, tiene nada más una rayita de las tareas y el diagnóstico. Berumen López Cristina Elizabeth, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 7 rayitas de las tareas, tiene su proyecto y tiene el primer parcial. Bramasco Castro Derek, esta es su sexta asistencia, tiene el diagnóstico y no tiene ninguna de rayita de las tareas. Bramasco Rodríguez Ricardo, esta es su novena asistencia, tiene 9 rayitas de las tareas, tiene el diagnóstico, tiene el proyecto, tiene un punto extra y tiene el primer parcial. Carrillo Sandoval Cristo Damián, es su quinta asistencia, por decirlo así. No tiene nada, no tiene nada. Covarrubias Ríos Cita de Los Ángeles, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico y no tiene nada de tareas ni nada. Del Muro Olivares Brayana Isabela, esta es su tercera rayita de las asistencias y no tiene nada. Delgado Rojas Mariam Enedina, esta es su quinta rayita de las asistencias, tiene el diagnóstico, tiene el primer parcial y nada más. Escamilla Durán Silvia Estefanía, esta es su séptima asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 7 rayitas de las tareas, tiene su tema su proyecto, tiene un punto extra, tiene el primer parcial. Frías García Armando Elías, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 6 rayitas de las tareas, nada más. García Berumen Miguel Ángel, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 9 rayitas de las tareas, tiene proyecto, tiene el primer parcial y también tiene, creo que su compañero fue el primero en hacer el puente, tiene el puente también. García Rubio Abdiel Osmani, es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene el proyecto, tiene 8 rayitas de las tareas, tiene el primer parcial. Ibarra Ulloa Maribán, esta es su quinta rayita de las asistencias, tiene el diagnóstico y nada más. Jiménez Flores Arlet Dayanara, esta es su séptima asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 8 rayitas de las tareas, tiene proyecto y tiene el primer parcial. Jiménez Reynoso Karen Georgina, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene una rayita de las tareas y nada más. López Andalón Randy Gael, esta es su octava rayita de tareas, de asistencia, perdón, tiene el diagnóstico, tiene el primer parcial, pero no tiene ninguna tarea. López Santillán Evel y Geraldi,
recordarles de que son las tareas de WhatsApp, ¿sí? A Classroom no se me tiene que enviar nada, se me envía WhatsApp, ¿sí? A Classroom nada más es marcar completado, ¿sí? O contestar alguna pregunta que les ponga por ahí. López Santillán, Evelyn Geraldi, es su octava rayita de las tareas, tiene el diagnóstico, tiene 2 rayitas de las tareas nada más, de octava de asistencia y 2 tareas de rayitas nada más. Martínez Godínez, Alison Dalila, es su octava asistencia, no tiene nada, nada tiene, más que las asistencias, ni el diagnóstico. Mesa Nájar, Kevin Agustín, es su octava rayita de asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 5 rayitas de las tareas, nada más. Monroy Benítez, Leslie Sinaí, es su novena rayita de asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 11 rayitas de las tareas, tiene proyecto, tiene 2,5 puntos extra, tiene el primer parcial. Moreno Aguiar, Guadalupe del Rosario, es su octava rayita de asistencia, y tiene nada más el diagnóstico y nada más tiene. Prado Raigosa, Alexa Paola, es su séptima asistencia, no tiene el diagnóstico y sí tiene el primer parcial, y no tiene ninguna tarea. Ramírez Hernández Luis Darío, es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene un punto extra, tiene el primer parcial, pero no tiene ninguna rayita de las tareas. Ramírez Macías Brian Everardo, es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, pero no tiene ninguna tarea y tiene el primer parcial. Raigosa Gamboa Alondra Yanay, es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 11 rayitas de las tareas, tiene proyecto, tiene 3 puntos extra y tiene el primer parcial. Rodríguez Flores Julio César, es su cuarta rayita de tarea, tiene el diagnóstico y no tiene nada más. Ruiz Mesa Viviana, es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene una sola rayita de tarea y un punto extra y nada más. Sánchez Osuna Luis Ramón, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 2 rayitas de las tareas y nada más. Sánchez Romero Brandon, es su octava asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 3 rayitas de las tareas y nada más. Torres Dávila Hugo Aldair, es su sexta asistencia, ¿sí? Y no tiene nada, no tiene ni el diagnóstico, ninguna tarea, nada. Valdés Manríquez Miguel Ángel, ¿sí? Este es su sexta rayita de asistencia, tiene el diagnóstico, tiene 2 rayitas de las tareas y nada más. Vázquez Hernández Fabiola, esta es su novena asistencia, tiene el diagnóstico, y no tiene ninguna tarea. Vega Marco Antonio, es su sexta asistencia y no tiene nada, ni el diagnóstico, ni ninguna tarea, nada. Zamora Sánchez Valeria, esta es su sexta asistencia, tiene el diagnóstico y tiene nada más 5 rayitas de las tareas. Bien, estoy observando que ya entraron algunos y pueden aprovechar esta sesión para preguntar, ya que va a haber menos aforo de compañeros. Profe, ¿ya a todos nos puso asistencia o qué? Sí. Ah, ok. Sí, si les preocupa la asistencia, nada más ya se pueden retirar. ¿Sí? Si vinieron nada más principalmente a eso. ¿Sí? O como vean ustedes. Entonces, el día de hoy ya es sesión que tiene que ver con el tema de la rapidez, de acuerdo a la distribución de los temas.
que habíamos tenido desde el principio, desde el encuadre, con las semanas de la 1 a la semana 16. Esta distribución de los, de los temas, la semana 1 fue el encuadre, como les decía, del 16 al 20 de agosto. La semana 2 fue el tema del método científico. La semana 3 las conversiones de unidades. La semana 4 la notación científica. La semana 5 la primera sesión de vectores. La semana 6 la segunda sesión de vectores y la aplicación del primer parcial. La semana 7 los sistemas 2x2. La semana anterior fue la semana 8, fue equilibrio de partícula y cuerpo rígido y a la vez el parcial, y ahí finalizaba la unidad 2. Entonces ya el día de hoy estamos comenzando la unidad 3 de cinemática, y el primer tema interesante, significativo, es el de la rapidez. ¿Sí? Estamos aquí en la semana 9. Pues es la rapidez, ¿sí? Para empezar a calentar un poquito motores, pues nos vamos aquí a la portada del libro, ¿sí? La portada del libro, estoy presentando pantalla completa. Es la portada como de un futbolista y el balón que tiene una, ¿cómo se llama? Una trayectoria que debe de ser una parábola, pero sabemos que en la vida real, debido a la interacción que tiene el balón con el aire y con otros elementos, con otros factores, eh, los, los disparos, digamos, de fútbol o patear una pelota puede ser no parabólico, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros, sin embargo, haríamos el análisis y los cálculos como si fuera perfectamente parabólico en un sistema bidimensional, cuando sabemos que, vuelvo a repetir, en la vida real los balones hacen bombas, hacen extraños, etcétera, ¿no? Entonces, para probar lo que estoy mencionando, voy a ponerles un videito sencillito de cómo un futbolista le pega un balón y cómo el balón hace esos extraños. Bien, ahí pudieron haber visto, si es que la imagen fluyó con cierto dinamismo, pudieron ver cómo es que el balón hace una comba medio rara, que incluso saca un poco de onda al portero, que no puede predecir bien hacia dónde hacer su movimiento para poder atajar el balón. Entonces, resulta que esto es en la vida real, ¿verdad? Y nosotros en la cinemática del pizarrón, pues nuestros movimientos son en dos dimensiones, ¿sí? Nuestros movimientos a lo mucho son en dos dimensiones y obedecen algo bastante predecible, como si estuviéramos en una especie de mundo virtual, como si estuviéramos en un videojuego, por decirlo así. Vuelvo a presentar pantalla completa y vengo otra vez aquí a la portada. Entonces, este balón no está
o haciendo un trazo en 3 dimensiones, está haciendo un trazo en 2 dimensiones, es una curva, es una parábola, ¿sí? La masa del balón desde el punto de vista cinemático no nos va a interesar, ni la fuerza con la que está siendo pateado el balón, no nos interesa. Nada más nos va a interesar lo que es la pura descripción del movimiento del balón, ¿sí? La velocidad con la que sale, la altura que tiene, el tiempo que pasa desde el punto 2 al punto 6, por decirlo así, cuánto tiempo le va a tomar hacer todo su recorrido desde el punto 1 al punto 7, con qué velocidad, etcétera, ¿sí? Lo mismo con los movimientos, por ejemplo, circulares, también están haciendo de cuenta que el movimiento es perfectamente circular, ¿sí? Si tú agarras una piedra y la amarras a un hilo y le das vueltas, el movimiento que está describiendo no es perfectamente circular. De igual manera, vamos a analizar nosotros los movimientos de los objetos, por ejemplo, de los móviles, que son en movimiento uniformemente acelerado. Por ejemplo, en una gráfica, posición contratiempo, describiendo curvas parabólicas, ¿sí? Curvas parabólicas. Incluso aquí les puse en la portada del libro una fotografía, bueno, una imagen de un videojuego donde tú eliges varios cochecitos para correr. Entonces, al momento de que tú eliges un cochecito, te dan ahí las opciones de cómo es la curva de aceleración de ese cochecito. Por ejemplo, aquí la navecita azul tiene esta curva de aceleración. La navecita amarilla tiene una curva diferente, ¿sí? Es más pronunciada al principio, pero después cae, ya no alcanza la misma altura en el eje de las Y de esta grafiquita. ¿Sí? La navecita verde también empieza con una curva más bajita, más suave, pero después empieza a agarrar un poquito de más altura y después se va en forma horizontal. La navecita que recuerdo, porque este es un videojuego ya viejo, yo lo jugaba cuando iba a la secundaria. La navecita más fuerte es la navecita rosita, ¿sí? Es la que tiene una curva de aceleración diferente, tiene una curva de aceleración donde es más baja al principio, pero después conforme va agarrando tiempo, va agarrando velocidad, va agarrando aceleración, entonces aumenta la curvatura. Entonces la navecita rosita convenía en pistas donde no te chocaban los otros carritos, por ejemplo, donde no había muchos obstáculos, ¿sí? Porque sabías que esa tenía una velocidad máxima superior a la de las otras navecitas. Pero al momento en que te chocaba otro cochecito o algo, empezabas de acelerar desde cero. Eso es un inconveniente. Pero bueno, una grafiquita así como esta es información desde el punto de vista cinemático, de cómo es que acelera este cochecito, esas navecitas. Entonces, la unidad 3 de nuestro curso de física es cinemática, ¿sí? A ustedes les va a tocar leer el libro, desde luego, les va a tocar leerlo en su casa, subrayar lo más importante, lo que crean más importante, hacer anotaciones, hacer los ejercicios, estudiar con él. Y pues yo ahorita les voy a dar una lectura de lo que considero más importante. Dice, movimiento es el cambio de lugar que experimenta un cuerpo. Hemos comparado diferentes posiciones que iba un móvil respecto a otro punto fijo. Tiene que ser respecto a otro punto fijo. Dice, es el cambio de lugar que experimenta un cuerpo con respecto a otro que se supone está fijo. Se supone que está fijo. Es como este carro que su movimiento es respecto a la carretera, respecto a los edificios, respecto a las señales de tránsito, respecto al árbol. Sí, es un movimiento absoluto entre el automóvil que se mueve y los objetos fijos.
Y también tenemos el movimiento relativo entre dos vehículos que se mueven, van en la misma carretera, en la misma dirección, mismo sentido, pero llevan diferente velocidad o diferente rapidez. Entonces, pues, ambos tienen su movimiento absoluto respecto a la carretera o respecto a las montañas, al resto de las cosas, ¿verdad? Pero entre ellos tienen un movimiento relativo. Dice, si pensamos que la Tierra se mueve y que por lo mismo el árbol que consideramos fijo también se mueve, hemos llegado a la definición de movimiento relativo o aparente, que es el cambio de lugar que experimenta un cuerpo con respecto a otro que también está en movimiento. El movimiento absoluto no existe, ya que en el universo no hay punto fijo. Cuando un cuerpo describe una trayectoria rectilínea con la condición de correr distancias iguales en tiempos iguales, se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vienen unos ejemplitos, ¿sí? Ya resueltos, unos pequeños problemitas. Ustedes los checan. Son básicamente de velocidad o lo que se conoce más como rapidez. ¿Sí? Debido a que nosotros, por ejemplo, para diferenciar rapidez de velocidad, tenemos la premisa de que la rapidez es un escalar, es decir, nada más es una cantidad y su unidad. En cambio, el vector, la velocidad es un vector. Necesitamos, como los vectores, saber qué magnitud tiene, hacia dónde se dirige, en qué sentido. ¿Sí? Entonces tiene magnitud, sentido y dirección la velocidad. ¿Sí? Entonces estos problemitas son realmente de rapidez, no son propiamente de velocidad en sí. Porque si fueran de velocidad nos dirían hacia dónde, ¿sí? En un marco de referencia. Solo que tendemos a usar de manera igual velocidad como rapidez, como sinónimos, pero no lo son. Dice, la cinemática entonces es la rama de la física que se dedica a estudiar el movimiento de las cosas sin tomar en cuenta el por qué se mueven. Lo primero que se estudia en cinemática es cómo un cuerpo pasa de estar de un punto a un punto B en un determinado lapso de tiempo, sin tomar en cuenta los cambios de estado, en su estado de movimiento, en su trayectoria. A eso se le llama, como les mencionaba, rapidez. No es lo mismo rapidez que velocidad. Rapidez es un escalar, mientras que la velocidad, repito, es un vector. Analizaremos móviles como autos, personas, pelotas, coches, partículas, etc. Y también haremos conversiones de unidades referentemente a velocidades, ¿sí? En esta unidad. Dice, rapidez, dice, es el cociente de la distancia entre el tiempo que un móvil se traslada desde el punto de inicio hasta el punto final. ¿Sí? Tiene su fórmula, rapidez igual a distancia entre tiempo. Incluso aquí la podemos poner R minúscula. Bueno, el Word me la va a querer poner mayúscula. R es igual a D, distancia entre tiempo. Así. Ahí está. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Esto es bien importante memorizárselo. ¿Sí? Rapidez igual a distancia entre tiempo. Donde nosotros tenemos que el tiempo, si tú lo despejas, es tiempo igual a distancia entre rapidez. Y si tú despejas la distancia, distancia es rapidez por tiempo. Aquí realmente tienes tres formulitas, porque tienes pues tres incógnitas, por decirlo así, ¿no? Entonces, puedes jugar con despejar alguna. Entonces, tienes tres versiones tienes tres fórmulas de la misma forma.
Dice, velocidad es el movimiento de un móvil expresado en términos de rapidez y en un sentido y dirección bien definidos en un sistema de referencia, es decir, la velocidad, repito, es un vector. La aceleración, dice, es una magnitud vectorial también que nos indica el cambio de velocidad por medio del tiempo, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y también, entonces, la aceleración es un vector. Dice, ejemplo, un autobús hace, de un punto a otro de la ciudad un tiempo de 27 minutos, donde la distancia que recorre es de 32 kilómetros. ¿Cuál es su rapidez? Si la rapidez es distancia entre tiempo, la distancia es de 32 kilómetros en un tiempo de 27 minutos, entonces 32 entre 27 sale 1.185 y las unidades de la velocidad o de la rapidez, perdón, es de kilómetros sobre minuto. Ya tú harías las conversiones para convertir a kilómetros sobre minuto. Sale 71.11 kilómetros sobre minuto. Otro ejemplo, dice, en una tormenta se ve un rayo. A los 4 segundos se oye el estruendo, es decir, el sonido del rayo. ¿Sí? ¿A qué distancia aproximada se generó el rayo si la rapidez con la que viaja el sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo o metros sobre segundo? Si la rapidez es distancia entre tiempo, entonces distancia es igual a rapidez por tiempo. Multiplicamos la rapidez del sonido, 340 metros por segundo, por el tiempo que tardó en llegar el sonido del estruendo del rayo, 4 segundos, 340 por 4, son 1360. Se cancelan los segundos con los segundos y nos quedan los metros. Entonces este resultado son 1360 metros. ¿Sí? Otro ejemplo, dice, una cueva que tiene una profundidad de 8.5 kilómetros tiene un eco que tarda ¿cuántos segundos en volver? Bueno, tomando en cuenta de que el tiempo, despejando el tiempo de la rapidez igual a distancia entre tiempo, tenemos de que es igual el tiempo a distancia entre rapidez, como les mencionaba hace un momento. Entonces dividimos 17 kilómetros porque es el trayecto de ida y de vuelta del eco del sonido, ¿no? Desde que entra a la cueva hasta que rebota en el fondo de la cueva a otra vez la entrada de la cueva. Entonces es el doble de 8.5, 17 kilómetros, entre 340, que es la velocidad la rapidez del sonido, ¿verdad? En el aire. Entonces cancela, voy a convertir los 17 en metros para poderlos dividir entre metros, sería 17,000 metros. ¿Sí? 17,000 metros entre 340 me sale 50 y se cancelan los metros con los metros, serían segundos. Voy a pasar esto para explicárselo al PAN para que puedan ver de qué a qué me voy a referir cuando les mencione la cancelación de las unidades, porque muchos tienen problemas con los términos de, de la cancelación de unidades de fracciones. Permítanme un poquito. A ver. Ahí está. Entonces son 17 kilómetros entre 340 metros por segundo. Es decir, que son 17,000 metros. Porque no podemos dividir kilómetros con 340 metros. 17,000 metros. Entonces sabemos de que pues un kilómetro son 1,000 metros, entonces si tenemos 17 kilómetros son 17,000 metros. Y eso lo dividimos entre 340
metros sobre segundo. ¿Sí? Lo cual nos da, según ahí, 50. Incluso lo puedo verificar en mi calculadora. 17,000 entre 340. 50, efectivamente. Entonces se van a cancelar los metros con los metros y me quedan los segundos. Los segundos están en el denominador del denominador. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a una cuestión ahí matemática que la conocemos como la ley de la tortilla, de una forma vulgar, ¿sí? Allí debajo hay un 1 en el numerador del numerador, ¿sí? En el espacio del denominador hay un 1, ¿sí? Que no se ve. Entonces, se cancelaron los metros con los metros y los segundos van a subir arriba, van a subir hasta acá. ¿Sí? Entonces quedan 50 segundos, es decir, se aplica la ley de la tortilla. El denominador del denominador sube al numerador del numerador y el 1 baja a multiplicarse con el 340. Entonces, de tal suerte que queda 50 sobre 1, 50 segundos sobre 1. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, ahí ya hice un ejemplo de cada una de las formulitas, de las tres posibilidades de despeje de la fórmula de rapidez. A ustedes les toca checar los ejemplos, estudiarlos, analizarlos y también, de hecho, el día de ayer les puse de tarea estos, estos, que los dejé de tarea. Ustedes los van a contestar no con el fin de mandármelos, sino simplemente por contestarlos. Si llegan a tener una duda específica, me la mandan por WhatsApp y con una captura de pantalla o una fotografía de algo específico en lo que ustedes se hayan atorado. ¿Sí? No me vayan a pedir que me digan, profe, no le entiendo a nada, porque eso no puede ser. Ustedes deben de tener un trabajo previo. Entonces, esto no estamos afrontándolo desde cero, ya tenemos antecedentes, ¿sí? Ustedes tienen también antecedentes de otras asignaturas como matemáticas, como para poder salir avante de estos temitas. Bueno, está que se los dejé de tarea, y también los que están para acá adelante. Les especifiqué en la tarea, se los especifiqué por el número de páginas. Bueno, aquí ya cambió la página, pero estuve haciéndole edición a este texto y ya cambiaron las páginas, pero ustedes van a checarlo en el Classroom, está publicado desde ayer. Les voy a publicar más al rato en el grupo, que chequen Classroom. Bien, tenemos, dice, para resolverles aquí un ejemplo, dice, ¿qué distancia recorre un móvil que lleva una rapidez de 80 kilómetros por hora durante 1 hora y 15 minutos? ¿Sí? Como están preguntando por la distancia, ¿sí? Sé que rapidez es igual a distancia entre tiempo. Si despejamos de ahí la distancia, el t de tiempo pasa de estar en el segundo miembro dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar. Entonces, rapidez por tiempo es igual a la distancia. ¿Sí? Es esta la formulita. Dice que tenemos una rapidez de 80 kilómetros por hora durante 1 hora y 15. 80, 1 hora y 15. Entonces tenemos la rapidez, 80 kilómetros por hora.
y el tiempo 1 hora y 15. Entonces, para saber la distancia, basta con multiplicarla. Distancia es igual a rapidez por tiempo, es decir, los 80 kilómetros por hora los multiplico por el tiempo, que es 1 hora y 15 minutos. Pero no podemos hacer directamente la multiplicación, tenemos que manejar las unidades del tiempo en una sola tipo de unidad, o son horas o son minutos. Entonces, como observamos que la rapidez que nos están dando está en kilómetros sobre hora, pues lo conveniente es manejar el tiempo uniformemente en hora. Entonces, estos 15 minutos están estorbando. Tenemos que convertirlos a horas. 15 minutos es un cuarto de hora, ¿verdad? De todas maneras, si quisiéramos hacer pues ese pequeño cálculo, no está muy complicado. ¿Sí? Tenemos de que 15 minutos se multiplica por el factor de conversión, que cancela minutos en el numerador con minutos en el denominador. Este tema no es nuevo, ustedes ya lo hicieron en la unidad 1. Se cancelan las unidades de minutos y sabemos de que un minuto, perdón, de que 60 minutos equivalen a 1 hora. Entonces basta con que nosotros dividamos los 15 entre 60 y me da 0.25. .25 horas, puesto que las horas no se me cancelaron. 0.25 horas. Entonces estamos hablando de que esos 15 minutos realmente son 0.25 horas, más 1 hora es 1.25 horas. Entonces, esa hora 15 minutos, es 1.25 horas. Ahora sí ya podemos multiplicar por 80. 1.25 por 80 y obtenemos 100. Se van a cancelar las unidades de horas con las horas y el resultado van a ser kilómetros. Entonces, ustedes pueden hacer esto al momento de que hagan dicha tarea, así, en una hoja de papel, ¿verdad? No me interesa que lo hagan al grado de que, perfectamente limpio, porque se lo voy a mandar al profe y le voy a tomar foto y tienen que estar todos bien resueltos. No, no me interesa. Lo que me interesa es que de cada uno chequen que lo pueden resolver, o sea, lo pueden hacer incluso en la calculadora, apoyándose de una hojita de papel donde hagan nada más las cuentas esenciales, los garabatos esenciales, y me digan, mira, de este ya encontré que es tanto tiempo, o tanta velocidad, o tanta rapidez, o tanta distancia. Y para hacer una conversión, bueno, puedo apoyarme de la app o puedo hacerlas aquí a mano. Pues ya resolví una. De la primera, ahí le ponen a la derecha, son tantos de respuesta. De la segunda es tanto, de la tercera es tanto. La idea es que resuelvan todos, así. Y si se atoran con uno, me digan, profe, es que no le entiendo. ¿Se refiere a esto o cómo? No lo entiendo. Profe, en esta operación, ¿se refiere a que son los metros o que tiene que ser de ida y vuelta o cómo está? Y ya, ahora sí, de eso me mandan su duda específica a WhatsApp y ya yo les contesto, ¿verdad?
Me dicen, de la número tal, profe, mire, me atoré con esto. No supe cómo interpretar el dato de la rapidez en metros por segundo, etcétera. Algo específico, ¿sí? Entonces, y ya una vez que hagan esto, yo confío en ustedes, me van a marcar completado en Classroom, marcar completado y ya. No me tienen que enviar la evidencia de esto, ¿sí? Si ustedes me van a enviar algo de esto, tienen que ser las dudas, ¿sí? Si no me envían nada, voy a dar por entendido de que no tuvieron dudas y que resolvieron todos, ¿sí? Bien, voy a proseguir con un poquito la lectura aquí. Esto es imagen desde el punto de vista del archivo de Word, no puedo seleccionarlo, es imagen. Dice, todo en el universo se mueve constantemente. Si piensas que estás sentado en una silla y crees que no te mueves, recuerda que la Tierra gira alrededor de su eje. Además, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol se mueve con respecto al centro de la galaxia, que se llama Vía Láctea. Así sucesivamente, todo es movimiento y la física es la ciencia encargada del estudio, de estudiarlo, por medio de una de sus ramas que se llama mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia los movimientos y las causas que lo producen. Atendiendo a la naturaleza de su contenido, la mecánica puede dividirse en dos partes. La cinemática, que describe el movimiento sin analizar las causas del movimiento, y la dinámica, que sí, estudia las causas del movimiento y sus cambios. Dice, dentro de la dinámica queda comprendida la estática, que fue nuestra unidad anterior. Movimiento llamamos cuando un cuerpo tiene movimiento, cuando cambia su posición a medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo saber la posición de un cuerpo? Midiendo su distancia y dirección respecto a un punto de referencia, al que le incluimos ejes de coordenadas y entonces lo llamamos sistema de referencia. Dice, si tu posición en este momento es el estar sentado o parado en el salón de clases, estás en reposo, por efecto de nuestro estudio de la mecánica clásica, para efecto. Olvidaremos que todo el universo se mueve. Lo mismo puede decir de un libro sobre el mesabanco o del pizarrón en la pared, se encuentran en reposo. Ahora, supón que estás parado dentro de una caja de ruedas, con ruedas, totalmente cerrada. Puedes decir que no estás en movimiento, pero la otra persona que está afuera observa la caja, cómo la caja se aleja de él y dice que estás en movimiento. Entonces, ¿te estás moviendo o estás inmóvil? La respuesta es depende. Para decir si un cuerpo se mueve o no, hay que especificar con respecto a qué, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia. En este caso, tú estás inmóvil con respecto al sistema de referencia, que es la caja, y estás en movimiento con respecto al sistema de referencia, que es la persona del exterior, o la tierra, porque está parado sobre ella. Esto nos permite entender que el movimiento puede ser descrito de diferentes maneras dependiendo del sistema de referencia en el que se ubique. Un sistema de referencia absoluto considera como referencia un punto u objeto fijo, mientras que un sistema de referencia relativo considera un punto u objeto móvil. En el ejemplo anterior, la Tierra o la persona parada sobre ella. Sería un sistema de referencia absoluto, mientras que la caja sería un sistema de referencia relativo. Recordando lo que dijimos al principio, en realidad no existen los sistemas de referencia absolutos, pues todo el movimiento, en el universo se mueve. Sin embargo, para nuestro estudio de mecánica clásica usaremos sistemas de referencia que podemos considerar fijos o móviles. En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con respecto a ellos mismos o a otros cuerpos que se toma como referencia. Está como esta pistola de radar, ¿verdad? Los 90 kilómetros por hora son respecto al suelo, respecto a la tierra, ¿sí? La pistola de radar lanza unas señales que viajan a la velocidad de la luz y miden la diferencia de la velocidad de las ondas que rebotan en el suelo con las ondas que rebotan
en el vehículo, ¿sí? Entonces puede hacer un cálculo de manera electrónica muy rápido para decirte la velocidad del vehículo. Entonces aquí este coche lleva 90 kilómetros por hora por la carretera y este otro 95 kilómetros por hora, el autobús, cuya diferencia es de 5 kilómetros por hora. Son 90 kilómetros respecto al suelo y 95 kilómetros respecto al suelo, pero entre ellos hay una velocidad relativa de 5 kilómetros por hora. Dice, en otro ejemplo, con velocidades las cuales trataremos más adelante con más detalle, imagínate que te encuentras en la siguiente situación. Vas de viaje en un automóvil y te rebasa un autobús. En ese instante, un agente federal de caminos estacionado al lado de la carretera, con un sistema absoluto, determina a través de su pistola de radar que tu velocidad es de 90 kilómetros por hora y la del autobús es de 95. Para ti, como sistema relativo de velocidad, la velocidad del camión es de 5 kilómetros por hora. Para nuestro estudio de cinemática, los cambios de posición serán ubicados en un sistema de coordenadas cartesianas. Era lo que les mencionaba al principio. Tiene que ser en un sistema de coordenadas a lo máximo de dos ejes, en un plano, cuando los movimientos en la vida real son realmente en 3 dimensiones. Dice, así el movimiento en una dimensión se orienta a lo largo de uno de los ejes, quedando referenciadas la posición inicial y la final respecto al origen del sistema. Dice, la cinemática es la rama de la mecánica entonces encargada de estudiar el movimiento de las cosas, describiendo como si se tratara de una partícula, el movimiento de un coche, de un cohete, de una mosca, etc. Estudia la rapidez con la que se realiza dicho movimiento, si fue uniforme, con o sin aceleración, describiendo una recta, una curva, ya sea circular, parabólica, elíptica o que obedezca alguna función matemática. Debemos aclarar que en la realidad el movimiento idealizado perfecto que se ajusta a los modelos simples matemáticos es muy difícil hallarlo. Por ejemplo, el movimiento de un coche en la carretera. Las carreteras no son perfectamente rectas ni planas. El conductor mueve el volante. Los vehículos están sujetos a aceleraciones que varían mucho en sí mismas. Hay rozamiento con el asfalto, rozamiento con el aire. El vehículo choca con insectos, es decir, en estos conocimientos analizaremos esos movimientos considerándolos perfectos o que se ajustan a un modelo matemático sencillo, lineal o bidimensional, una curva de segundo grado, no como sucede en la realidad, que dichos movimientos se podrían describir con ecuaciones matemáticas mucho más enriquecidas, abundantes y sobre todo complejas en un campo tridimensional, bajo un marco de referencia también complejo. Aquí les pongo esta foto, esta imagen del videojuego de Mario Bros. No sé si alguno lo haya jugado. Es uno de los primeros videojuegos clásicos de todos los tiempos, donde el personaje de Mario está desplazándose en un mundo que es bidimensional, ¿verdad? Cuando salta, describe pues un movimiento parabólico. Cuando salta verticalmente, también describe un tiro vertical. ¿Sí? Cuando corre en movimiento rectilíneo uniforme, o cuando corre con aceleración en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y de pronto alcanza una rapidez máxima y de ahí no sube su velocidad. Cuando utiliza alguno de estos aditamentos del juego, como algún muelle, algún resorte, algún impulso, cuando se paran alguna plataforma que hace rotación, etcétera, todos son movimientos en dos dimensiones, cuando son curvos, cuando son en recta, es en una sola dimensión, y todos son predecibles. Dice, la cinemática que estudiaremos se parece mucho al mundo del videojuego clásico de Mario Bros., en donde el movimiento es idealizado, constante o uniforme, lineal, acelerado o frenado, bajo condiciones constantes. Es predecible. Cada salto, cuando corre, cuando se cae de un sitio elevado, obedeciendo la línea recta de un mundo geométrico plano.
o cuando se lanza de tiro horizontal o parabólico. Cuando se ve alcanzado por un enemigo o una de esas balas negras que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme en la misma dirección, pero sentido contrario con la velocidad. Distinta o aceleración constante en movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y que viene detrás de él. Cuando Mario toma un impulso por un muelle o se desliza en una de esas plataformas, o en el mástil cuando llega al castillo. En nuestra cinemática todo es nuestra cinemática todo su movimiento, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, se sube aquí a la torrecita, baja así en MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Lo mismo también cuando hay movimiento circular. ¿Sí? Dice, la cinemática estudia únicamente el movimiento de dichos objetos, no estudia el por qué se mueven. Los conocimientos de carácter teórico de esta unidad se recomienda estudiarlos desde el libro. Las clases las dejaremos para lo más esencial, como el planteamiento y resolución de ejercicios y la explicación de las teorías y conocimientos más importantes. Esto habría sido en clases presenciales, pero como estamos en clases virtuales, y pues según tengo entendido, podríamos volver el lunes 18 a clases presenciales, pero aún no nos han dicho cómo va a ser la mecánica, no nos han dicho horarios, no nos han dicho nada en ese sentido. Entonces ahí desconozco, y pues lo que sí es que tenemos pues una sola sesión a la semana en lugar de 5 como eran en clases presenciales. Entonces, les toca a ustedes más repasar y duplicar los esfuerzos por cubrir los espacios intermedios entre los puntos, entre los temas. Bien. Rapidez media, dice, la rapidez media que es equivalente a la rapidez, que tengo que resaltar lo siguiente. O sea, no es un lenguaje universal el que usan en los libros, por decirlo así, en los libros de cinemática, en los cursos, en los maestros que dan física, utilizamos a veces distintos términos que son equivalentes, o términos que realmente son diferentes como equivalentes, como si fueran sinónimos. Incluso utilizamos una nomenclatura diferente para realmente las mismas fórmulas, ¿sí? Entonces, ustedes a medida de que abran libros de cinemática, de que vean videos de cinemática, se van a dar cuenta de que hay distintas letras para simbolizar las mismas cosas y distintos formas de pronto de describir una misma magnitud, ¿sí? Entonces, no se asusten si de pronto ven una formulita diferente. En el caso de la rapidez, ¿sí? Aquí me dice rapidez media con una rayita arriba, no es un vector nada más, es una rayita arriba que me indica que es un promedio. Dice, la rayita arriba de la R significa media o promedio. Pues es la distancia que recorre un objeto dividida entre el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Como la distancia y el tiempo son cantidades escalares, también la rapidez es escalar, lo cual se expresa en metros por segundo, en el sistema internacional, en pies por segundo, en el sistema inglés, etc. Entonces, rapidez es igual a distancia de tiempo. Esta rapidez maneja la rayita arriba, es la diferencia, pero es la misma que mencionábamos hace un momento. Dice, cuando un objeto experimenta un cambio de posición en línea recta, puede ser que recorra distancias iguales en tiempos iguales. Esto es a una rapidez constante. Aunque frecuentemente el objeto no se mueve con rapidez constante, esto es, recorre distancias diferentes en intervalos de tiempo iguales. Pero para entenderlo mejor, supongamos que un automóvil va a viajar de una ciudad A una ciudad B, separadas por una distancia de 120 kilómetros. Cuando el auto inicia su recorrido, no comienza a una rapidez constante,
De hecho, inicia desde cero. Luego va aumentando su rapidez hasta llegar al límite permitido por la carretera, que puede ser 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Puede ser que se detenga en el camino para comprar un refresco o para ir al baño y luego reiniciar su marcha hasta llegar a su destino. En la trayectoria podrá haber baches, topes, semáforos, etcétera, ¿no? En fin, el auto llega a la ciudad B después de 2 horas de tiempo transcurrido. Como vemos, la rapidez no ha sido constante, sino variable. Pero si dividimos la distancia total recorrida entre el tiempo total transcurrido, obtendremos lo que llamamos rapidez o rapidez media, ¿sí? Distancia entre tiempo, la que mencionábamos hace un momento. En este caso, 120 kilómetros entre 2 horas es 60 kilómetros por hora. Dice, ¿qué es lo que significa esta rapidez? Que si otro auto partiera de la ciudad a una rapidez de 60 kilómetros por hora hacia la ciudad B, sin empezar desde cero, y no se detuviera, ni disminuyera, ni aumentara su rapidez, llegaría a la ciudad B en el mismo tiempo que el auto del principio. Le tomaría igual 2 horas. Nótese que estamos hablando de rapidez y no de velocidad, ya que en física la velocidad incluye la dirección hacia dónde se está moviendo, hacia el norte, hacia el sur, 35 grados al norte del oeste, etcétera, etcétera. Los automóviles tienen un velocímetro, pero en física les podríamos decir fácilmente rapidómetro, porque si tú observas lo que te está indicando de rapidez, ese instrumento, cuando vas viajando en la carretera, pues nada más te está indicando la magnitud de tu rapidez en ese momento. Es una rapidez, por decirlo así, de ese momento, ¿no? Porque varía, es una rapidez que no es constante, ¿sí? Entonces, y además no te está indicando hacia dónde te estás moviendo, nada más es la magnitud. Entonces, no es un vector eso, no es velocidad. Dice, la rapidez instantánea, dice, la rapidez que observamos o determinamos en un instante de tiempo dado. Por ejemplo, la rapidez que tiene un auto a las 2 de la tarde con 35 minutos con 0 segundos. En otros instantes de tiempo puede haber tenido la misma o diferente rapidez. Ejemplo, dice, si la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 140 kilómetros y un automóvil la recorre con una rapidez promedio de 25 metros por segundo, ¿cuál es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia en segundos? Razonamiento, conocemos la rapidez media y la distancia. El tiempo se obtiene de la ecuación de la rapidez media despejada para el tiempo. Tiempo es igual a distancia entre rapidez, era lo que mencionábamos hace un ratito también. Entonces, dividiendo los 140,000 metros, que son los 140 kilómetros, entre 250 metros por segundo, se cancelan los metros con los metros. 140,000 entre 25 sale 5,600. Los segundos ascienden a estar en el numerador y serían 5,600 segundos el resultado. Bien, no sé si conozcan ustedes el videojuego de Mario Kart. El videojuego este de Mario Kart también es viejito. Dice, el videojuego de Mario Kart, cuando compites contra el reloj para intentar establecer un nuevo récord en una pista determinada, el juego te da la opción de ponerte a competir contra un fantasmita que representa el tiempo existente en esa pista del récord anterior. Dice, ese fantasmita representa precisamente su rapidez promedio, o rapidez media, o rapidez. Si logras alcanzarlo y rebasarlo, pues estarás haciendo ya en tu intento de carrera un nuevo récord para esa pista. ¿Sí? Muy importante, el fantasmita no acelera, no frena, no se detiene por un refresco ni va al baño, no sale de la pista, no cambia de ruta, ni se regresa o da la reversa. No le importan los topes, los baches, los vehículos, los semáforos, los peatones u otros objetos del camino.
no inicia su carrera desde el reposo, pues con la misma rapidez instantánea y con la misma rapidez inicia su carrera y con esa misma rapidez sigue todo su recorrido, su camino, y con esa misma rapidez llega hasta la meta. Es el fantasmita. La idea tuya como jugador es rebasar a ese fantasma para establecer un nuevo récord. Este concepto tan simple puede aplicarse a la vida cotidiana de diversas maneras. Por ejemplo, al hacer tu tarea o estudiar diariamente, ¿sí? Mientras escuchas el noticiero de la televisión, cuando pasan al tema de deporte, tú puedes ya haber avanzado algo e inmediatamente te acuerdas de lo que estuviste revisando el día anterior, ¿sí? O al cambiarte y alistarte para tomar el taxi, con los anuncios, por ejemplo, de la bocina del rancho, si sabes que la señora que vende tamales anuncia tempranito que diario a las 6:30 hay tamales, ¿sí? Entonces tú te puedes basar de eso para decir, ah, mira, ya debí de tener lista mi mochila para ir a la escuela. Dice, al ir caminando, por ejemplo, a la prepa y de regreso a casa, al hacer deporte como si corres, por ejemplo, o haces ejercicio, mientras escuchas una misma pista de audio. Hay quienes a veces ponemos pistas de audio como para motivarnos a hacer ejercicio o correr. Entonces, si vas corriendo y vas escuchando la misma parte de la canción que escuchaste hace 15 días, quiere decir que ahí vas, o sea, no vas flaqueando en tu proceso de correr. Y al contrario, vas más adelante de la pista donde escuchas esa misma parte de la canción y dices, ah, mira, ya he avanzado porque ya no me siento tan fatigado como la vez anterior cuando escuché esta misma parte de la canción y voy más adelante. Entonces quiere decir que mi condición física va mejorando. Dice, dice, cuando conduces tu moto o viajas en un autobús, escuchando tu estación de radio favorita, usa tu imaginación. Este concepto muy sencillito se puede aplicar en la vida cotidiana. Y el del fantasmita. Entonces, aquí vienen unos ejercicios. Dice, un automóvil viaja en una carretera recta y plana con una rapidez media de 80 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 30 minutos? 80, 30 minutos. Es una rapidez de 80 kilómetros por hora. Una distancia, perdón, es un tiempo. Tiempo de 30 minutos. Entonces, la distancia es la incógnita. Entonces, rapidez es igual a distancia entre tiempo. Pero como me piden la distancia, despejo la distancia del segundo miembro de la ecuación. Eh, el tiempo que está dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar al primer miembro, entonces tengo distancias igual a rapidez por tiempo. Ahí nada más los cambié de lugar, ¿verdad? Pero no se ve alterada la ecuación. Entonces la distancia va a ser la rapidez de 80 kilómetros por hora por el tiempo de 30 minutos. Pero no puedo multiplicar minutos por kilómetros por hora. Tienen que ser en horas, ¿sí? O tiene que ser la velocidad en kilómetros sobre minutos para que pueda hacerse la multiplicación de forma directa. Entonces, aquí tengo la distancia, va a ser igual a 80 kilómetros por hora. Sabemos de que 30 minutos es media hora y medio es 0.5. Por simple inspección,
Entonces la distancia va a ser igual. Y cuando multiplicamos por 0.5 algo, ¿sí? Eso quiere decir que lo estamos como dividiendo entre 2. Entonces, 80 por 0.5, o lo que es lo mismo 80 entre 2, ¿sí? Es 40. Se van a cancelar las horas con las horas y me quedan kilómetros. Entonces, nuestro móvil recorrió, nuestro móvil recorrió 40 kilómetros. 40 kilómetros. ¿Sí? A ustedes les checan cómo hacer los demás. Si tienen algún problema con alguno de ellos, alguna duda, me mandan mensaje. Yo confiaré de que ustedes, si no me mandan mensaje, lo resolvieron sin problema y sin duda. También no los dejo solos. Aquí mismo en el libro hay ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, me dice, ejemplo, Usain Bolt corrió 100 metros planos en 9.81 segundos en las Olimpiadas de Río de Janeiro. ¿Cuál fue su rapidez? En kilómetros por hora. ¿Sí? En kilómetros por hora. Los datos, la distancia son 100 metros. El tiempo, 9.81 segundos. La rapidez es la incógnita. La fórmula es rapidez igual a distancia del tiempo. Se hace la sustitución. Rapidez es igual entonces a 100 metros entre 9.81 segundos. 100 entre 9.81, 10.1937. Y las unidades van a ser metros sobre segundo. Pero como me dicen que sea en kilómetros por hora, bueno, hago la conversión. ¿Sí se acuerdan de cómo hacer conversión? 10.19 metros por segundo a kilómetros por hora. 10.2. Vamos a poner 10.2 metros sobre segundo. Se multiplica por el factor de conversión que cancele los segundos en el denominador con los segundos en el numerador. Y tiene que ser la equivalencia de segundos con la hora, ¿no? Sabemos de que una hora es más grande, ¿verdad? Y tiene 3.600 segundos. Se abre otro factor de conversión para cancelar los metros en el numerador con metros en el denominador. Y la equivalencia es con kilómetros. Sabemos de que un kilómetro es más grande que el metro. Y tiene 1000 metros. Entonces, se van a cancelar metros con los metros. Multiplicamos todo lo de arriba, lo del numerador. 10.2 por 3.600 por 1. 10.2 por 3.600 por 1. Y en el numerador de la fracción tengo 36.720. ¿Sí? Y en el denominador, pues tengo 1 por 1000. Entonces, esto es igual a 36.772. Y van a ser, las unidades que me quedaron fueron los kilómetros sobre hora. Ahí está. 36.72 kilómetros por hora. Que como tip, se puede, cuando nosotros tengamos este tipo de conversión de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿sí? Basta con multiplicar por 3.6. Y cuando sea al revés, cuando tengamos kilómetros por hora y queramos convertir a metros por segundo, basta con dividir entre 3.6. Y creo que ya por ahí alguna vez se los mencioné en la unidad 1. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Bien, aquí vienen otros ejemplos, pero referente a este de Usain Bolt, yo en clase, contando con los compañeros del grupo,
les habría puesto este video donde tenemos a Usain Bolt en una competición de 100 metros planos haciendo una marca de tiempo de 100 metros planos que les voy a compartir. El siguiente video tiene también análisis del recorrido de Usain Bolt por intervalos, Nosotros en cinemática vamos a trabajar los intervalos, ¿sí? Pueden estar separados por espacio de tiempo o pueden estar separados también por distancia. Y también por intervalos que pueden ser de aceleración, de frenado, de movimiento constante, etc. Entonces, estoy compartiendo ventana. El video del futbolista otra vez en teoría les debería de aparecer en la pantalla. Y voy a darle hacia adelante porque tengo ese video del Usain Bolt, lo tengo un poquito más adelante. Entonces, me permiten un poco. Stoltman, the giant Scotsman, renowned for his deadlifting, couldn't get that bar up high. Traemos a 200 en...
Bien, por ahí alcancé a ver un dato que decía 44 kilómetros por hora. En el último de los trayectos que analizaron, llegó con 44 y terminó con 44. Quiere decir que el último tramo de su recorrido sí fue en movimiento rectilíneo uniforme, por decirlo así, puesto que mantuvo su velocidad inicial hasta el final, sí, de 44 kilómetros por hora. O metros por segundo, no recuerdo qué unidades eran. Bueno, entonces anoté el dato de 9.58 segundos, fue su marca. Entonces, aprovechando que están aquí conectados, para que tengan un provecho el día de hoy, les pido que me calculen, les voy a dar un punto extra, la rapidez de Usain Bolt en millas por hora, ¿sí? Si corrió los 100 metros en un tiempo de 9.58 segundos. Entonces, para que haya valido la pena, les voy a dar mejor 2 puntos para que se motiven, ¿sí? Cristina, Armando, Abdiel y Allison. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escucharon a la una? Profe, ¿puedes repetir otra vez? Se cortó. Ok, voy a repetir otra vez, ¿sí? En el video que mostré hace un momento, Usain Bolt hizo un tiempo de 9.58 segundos, ¿sí? Voy a irme al Paint para hacerle apuntarles. ¿Sí? Es un tiempo de 9.51, 9.58 segundos, ¿sí? Entonces yo les preguntaría cuál fue la rapidez de Usain Bolt en millas por hora. Si quieren ganarse 2 puntos, hay que hacer eso. Aprovechen que se quedaron en la sesión, que ustedes sí entraron, para ganarse 2 puntos extra. ¿Sí? Quien lo tenga, me manda, o me dice aquí abiertamente el resultado. ¿Están de acuerdo o no? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, profe. Entonces, 9.58 segundos para que hagan el cálculo, por favor. 100 metros en 9.58 segundos para que hagan el cálculo a millas por hora, por favor. Y les doy 2 puntos extra. Si les da pena participar por aquí, pueden mandarme fotografía o captura de pantalla del resultado.
Permítame. Quiere hacerme unos estudios de opinión. No, duré rato por la tendalera. Al inscribir me acordé que era este primer libro de Rita López aquí. Lo bloqueé de que me aventó. Así me así la cosa. Era un cablecito chiquito, pero no se mueve con ese. Y cuando toque ya a la prepa, ahora buscamos de la ayer yo vengo, el domingo a la mañana o sábado. Ándale,
Oh, no, no. ¿Ya asignaron? Bien, creo que ya pasó tiempo suficiente como para que pudieran haber hecho eso. Aún así, si me dicen si están trabajando en eso, podría, para motivarles, en lugar de que sean 2 puntos, darles 3 puntos. ¿Sí están del otro lado? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando a la 1? ¿Me están escuchando a las 2? Ok, entonces les decía, voy a subir la oferta a 3 puntos en lugar de 2. Pero ocupo que me envíen el resultado en los próximos 3 minutos.
Profe, Adelante. se divide 100 entre 9.58. Mm, sí. Sí. Y ya lo que salga se va a convertir en millas sobre hora. Sí. Ah, ok. Nueve treinta y ocho. A las 9:40 ya retiro los puntos. Les queda un minuto. Si quieren ganarse sus 3 puntos. Me dices que es 23. Punto 33 millas por hora. Vamos a ver si es cierto. Tenemos entonces un resultado. Vamos a ver si no llega otro y no llegó. Ya son las 9:40. Entonces voy a resolverlo yo. Es esa información. Permítame que reaccione mi Paint. Bueno, entonces, rapidez igual a distancia entre tiempo. ¿Sí? Rapidez igual a distancia entre tiempo. Son 100 metros los que está corriendo Usain Bolt. Y el tiempo del récord es 9.58 segundos. Entonces, al dividir 100 entre 9.58 es 10.43 84 metros por segundo. Desde luego hay más decimales, ¿eh? Aquí las tengo en mi calculadora. Entonces, como me piden la rapidez en millas por hora, tengo que hacer la conversión. ¿Sí? Escribo mi dato en forma de fracción, 10.4384. Esto es un tema, ojo, de la unidad 1. Es un tema de la unidad número 1, donde incluso podemos utilizar una app para poder hacer la conversión. Entonces tenemos 10.4384 metros sobre un segundo.
multiplica por el factor de conversión que me cancele los metros con los metros. Metros en el numerador con metros en el denominador. Y la equivalencia entre metros y millas, ¿sí? Resulta de que una milla es más grande. Una milla tiene 1609 metros. Ustedes lo pueden buscar, ese dato, esa información en el libro 1, en la unidad 1. ¿Sí? Ahí viene esa equivalencia. Incluso también en la app pueden buscar esa equivalencia cuando buscan de longitud, ¿sí? Entre distintos sistemas, ¿verdad? Entre distintas unidades. Entonces, 1609 metros son una milla. Y la vieja confiable, segundos se cancelan del denominador con segundos en el numerador. Y sabemos de que una hora, que es más grande, tiene los 3600 segundos. Entonces, para hacer la conversión, multiplico todo lo de arriba, que yo no lo he borrado, los decimales después del 4, después del 84, no los he borrado, aquí siguen en mi calculadora. Por 1, por 3600, me da 37.578. Punto 28. Punto 2881, de hecho. Entre 1609, porque 1 por 1609 por 1 es 1609. Y las unidades van a ser millas, que no se me cancelaron, por hora. ¿Sí? Pues Profe, yo cuando lo estaba dividiendo solo le puse hasta el 10.43. no pasa nada. Entonces, 37.578.28 entre 1609 y me da el dato de 23.35 millas por hora. Que incluso yo no he borrado todavía la app de unidades, de conversiones de unidades. Aquí la tengo todavía, la acabo de abrir. Entonces, ingreso en la de velocidad, que es la que estoy precisamente la última ocasión que la usé. Es 10. La comita en la app representa el punto decimal. 10.4384. Y lo voy a, ya, eso son metros por segundo. Busco M sobre S, ahí está. Y busco mi MPH, 23.35. Entonces estoy coincidiendo con la app. ¿Sí? Esto ya está verificado con la app. ¿Sí? Entonces su compañero que me puso en el chat, 23.33, también está correcto. ¿Sí? Vamos a ver los apellidos de su compañero para asignarle los 3 puntos. Compañera, perdón. Estoy en el grupo de segundo A, es Verumen López. Verumen López. Cristina Elizabeth, te voy a asignar tus 3 puntos extra. Bien ganado. ¿Sí? ¿Cómo vas con tu proyecto de arte? ¿Mande? ¿Cómo vas con tu proyecto de arte huichol? Ya la llevo, profe, estaba haciendo, bueno, estoy haciendo más bien una botella. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, pues hay que checar las tareas que les puse.
hay que checar el libro y empezar a, pues, a estudiar a fondo la cinemática, ¿sí? Y pues si tienen tareas pendientes, pónganse a trabajar también en ellas. No les estoy pidiendo fecha de entrega a corto plazo, pero sí ustedes tienen cierto libertad de trabajar a su propio ritmo, ¿sí? Este, um, ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Aprovechando que están aquí, pueden usar este foro para cuando sus compañeros vean el video, les deje algo más de beneficio, con alguna duda, algo particular que les quieran que les conteste, alguna pregunta, duda, comentario. Profe, Sí, sobre este problema, cuando den puntos decimales, ¿hasta qué número más o menos se puede poner? ¿Los primeros dos o cuántos de números? preferencia hasta 10 milésimas, Ah, ok. hasta 4, hasta 10 Ah, milésimas, sí, ¿sí? sí, está bien. Este, Sería eso. ujú. Ayer creo que bueno, ahorita les voy a compartir también pero no quiero que luego lo vayan a esto a copiar. Lo de los sistemas de ecuaciones de los equilibrios de partícula y de cuerpo rígido también pueden manejar hasta 10 milésimas, es lo ideal. Bueno, lo ideal sería usar todas las decimales, pero bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, duda? La próxima sesión va a ser de movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? No hay preguntas, dudas. Pues bueno, a disfrutar este día que es inhábil en el sentido estricto de la UAN, y pues aprovechen para estudiar y para hacer tareas. Gracias por su atención, muchachos, y bueno, también no me quiero ver muy mala onda. A Biel, a Armando y a Allison también les voy a poner un punto por haberse quedado y por haber entrado. ¿Cómo te apellidas, Osmani? Abdiel Osmani, ¿cómo te García apellidas? Rubio. ¿Cómo? García Rubio. García Rubio. Te voy a poner un punto por haber asistido a esta videollamada y haberte quedado hasta el final. +1, muy bien, ya tienes tu punto. ¿Quién más? Es Elías, Armando Elías Frías García. Armando Elías, sí, un punto extra. ¿Si estás del otro lado, Armando Elías? ¿O no? Nada más dejaste tu celular. Ok, correcto. Y Alison Dalila Martínez. ¿Estás del otro lado, Alison? Sí, profe. Ok, tienes un punto extra, que por cierto, mira, no me has entregado ninguna tarea. Y luego, Es que mi mamá andaba afuera porque como operaron a mi abuela, estaban en Tepic y como es con su teléfono con el que me conecto y apenas llegaron ayer en la noche. ¿y cuánto tiempo tiene así tu abuelita o tu abuelita? Pues hace como, ay, no sé, como unas, ¿cuándo? Bueno, No sabría decirle fecha exacta, pero ya tiene tiempo. bueno, está coincidiendo con el periodo en que no has entregado tareas. Bueno, pues necesitas enviar tareas cuando, o sea, también puedes avanzar sin celular. Puedes avanzar sin celular y cuando tengas celular en tu mano, bueno, pues aprovechar para enviarlas. Pero puedes trabajar en tu libreta, puedes trabajar pues en los libros, etcétera, ¿no? Sí las he pedido a compañeros de aquí del rancho porque soy de Cuamiles, pero Sí. no nada que me las pasan, o sea, que me las pasen así sin hacerlas y ya yo las hago, pero no, nunca. Bueno, ya tienes tu punto y pues gracias por quedarse los 4 hasta el final. Ya, Cristina, te llevaste 3. Este,
pues si no hay más preguntas y pues a ver qué sucede, a ver si pudiéramos entrar el lunes o no, a ver qué nos dicen. Y pues a cuidarse mucho, muchachos, lavado de manos, sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas, y si se suben a una motocicleta, por favor, usen casco. ¿Vale? Sí, profe, Sí, nos profe. vemos. Nos vemos. Nos vemos.